La Nintendo Wii fue un fenómeno mundial, pero también una consola muy limitada, por lo que en 2026 la pregunta es clara: ¿es una joya retro o una compra que no tiene sentido? Quédate hasta el final y descúbrelo. La Nintendo Wii salió en 2006 y, contra todo pronóstico, se convirtió en un fenómeno global, ya que en una época donde las principales compañías de videojuegos apostaban por más potencia y mejores gráficos, Nintendo decidió ir por un camino completamente distinto: la innovación en la forma de jugar, siendo su control de movimiento uno de sus principales pilares de éxito, debido a que gracias a él logró algo que pocas consolas han conseguido: atraer a personas que nunca antes habían tocado un videojuego. Familias completas jugaban juntas, abuelos probaban el tenis virtual y juegos como Wii Sports se volvieron parte de la cultura popular. Sin embargo, esa apuesta por la innovación tuvo un costo. En términos de potencia, la Wii estaba por debajo de sus competidores directos de la época, lo que limitó muchos lanzamientos multiplataforma y redujo drásticamente su catálogo en géneros de videojuegos exigentes. Aún así, vendió más de 100 millones de unidades y no solo dejó una enorme huella en los televisores de muchos, sino también en la industria, por lo que casi 20 años después de su lanzamiento, la pregunta es válida: ¿su magia sigue intacta o el paso del tiempo ya le pasó factura? Antes de responder, analicémosla punto por punto, empezando por las razones para comprarla. Número 1. Precio accesible. Si hay algo que hace atractiva la Nintendo Wii en 2026, es su precio, pudiéndose encontrar, por lo menos en mi país, desde $44 en el mercado de segunda, incluyendo en muchos casos controles y videojuegos, lo que la convierte en una de las formas más económicas de tener una consola en casa, ya que no necesitas hacer una gran inversión para empezar a jugar, y eso en 2026 es algo que se valora bastante, sobre todo cuando las consolas actuales pueden ser mucho más costosas. Además, al ser una consola tan vendida en su momento, hay varias unidades disponibles, lo que mantiene los precios bajos y facilita encontrar repuestos o accesorios. Eso sí, como siempre, es importante revisar el estado de los controles y del lector de discos antes de comprar. Número 2. Catálogo exclusivo muy fuerte. Aquí es donde la Nintendo Wii realmente brilla. A diferencia de otras consolas que dependían mucho de juegos multiplataforma, la Wii construyó gran parte de su éxito gracias a sus exclusivos. Títulos como Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda Twilight Princess, Metroid Prime 3, Super Smash Bros., entre otras, siguen siendo experiencias que valen totalmente la pena, incluso en 2026. Y lo más importante, muchos de estos juegos no se pueden jugar de la misma manera en otras consolas. Algunos han tenido remasterizaciones, sí, pero la experiencia original con control por movimiento sigue siendo única. Así que si eres fan de Nintendo o nunca jugaste esta generación, el catálogo exclusivo por sí solo podría justificar su compra. Número 3. Amplio catálogo de juegos físicos baratos. Otro punto fuerte, ya que es fácil conseguir juegos físicos a precios bajos, debido a que al haber vendido más de 100 millones de consolas, el mercado está lleno de copias usadas, lo que mantiene los precios bastante accesibles, siendo interesante porque te permite armar una colección sin gastar demasiado. Obviamente, hay excepciones. Algunos juegos más raros o de culto pueden ser más caros, pero en general, si lo que buscas es cantidad y opciones económicas, la Wii cumple bastante bien en este apartado. Y bueno, si la haces mágica, puedes comprar las clásicas bolsitas con discos que vendían en los mercados si buscas una sensación física. Sin embargo, también es posible utilizar un USB para no complicarte. Número 4. Ideal para jugar en familia o con amigos. Si algo hizo especial a la Nintendo Wii fue su capacidad de reunir personas frente al televisor, debido a que no era solo una consola para jugadores tradicionales, sino una máquina pensada para compartir. Juegos como Wii Sports, Mario Kart Wii o Wii Party funcionan increíblemente bien en reuniones, cumpleaños o tardes casuales en casa, ya que la simplicidad de sus controles hace que cualquiera pueda entender cómo jugar en pocos minutos, incluso personas que nunca han tocado una consola, siendo una experiencia difícil de replicar exactamente igual en 2026, puesto que muchas consolas actuales se enfocan más en lo online que en el multijugador local. Por eso, si buscas una consola para jugar en grupo y pasar un buen rato sin complicaciones, la Wii todavía tiene mucho sentido. Número
Número 5. Modificable, el punto más atractivo para muchos usuarios, ya que es una consola fácil de modificar y aplicar homebrew, lo cual te permite ampliar funciones, ejecutar aplicaciones adicionales, emuladores y aprovechar aún más el hardware, lo que le da una segunda vida a la consola y la convierte en un dispositivo mucho más versátil de lo que era originalmente. Eso sí, este punto no es para todos, requiere investigar, seguir pasos con cuidado y asumir ciertos riesgos si no se hace correctamente, pero para quienes disfrutan experimentar y sacarle el máximo provecho a su consola, la Wii ofrece muchísimo potencial, incluso casi 20 años después de su lanzamiento. Hasta aquí, ¿qué tal te parece la Nintendo Wii? Seguro muy interesante. Sin embargo, si bien sobre el papel suena como una compra muy atractiva, no todo es perfecto, ya que el paso del tiempo pesa y factores como la potencia, calidad de imagen y limitaciones técnicas hacen que esta consola no sea tan recomendable para todos, por lo que ahora viene la parte más importante de este video, las razones por las que no deberías comprarla. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, no olvides de suscribirte, ya que estamos muy cerca de nuestra primera meta de 1000 suscriptores, aunque quién sabe, quizás para cuando tú estés viendo este video hayamos llegado a los 1000 y vayamos por los 2000. Sin embargo, sea cual sea el caso, gracias por apoyarme. Número 1. Hardware limitado. Aquí es donde más se nota el paso del tiempo, ya que la Nintendo Wii no fue una consola potente, ni siquiera en su época, por lo que en 2026 esa diferencia es todavía más evidente, debido a sus notorias limitaciones, como en los efectos visuales, físicas y complejidad técnica en los videojuegos, haciendo que muchos títulos se sientan sencillos no por diseño artístico, sino por las capacidades del hardware. Sin embargo, esto no significa que no tenga juegos divertidos, pero si ya estás acostumbrado a las consolas modernas, el salto hacia atrás se siente. Número 2. Resolución baja para los estándares actuales. Uno de los aspectos que más se nota, ya que la Nintendo Wii tiene una resolución máxima de 480 píxeles, por lo que en televisores grandes la imagen puede verse borrosa, poco nítida y con bordes muy marcados. Y aunque para algunos este no es un problema si priorizan la jugabilidad, si eres de los que valoran una imagen clara y definida, este es un punto que puede pesar bastante. Número 3. Mala calidad de imagen en televisores modernos. Relacionado con el punto anterior, no obstante, aquí el problema no es solo la resolución, sino cómo se ve conectada a televisores actuales, ya que al no tener una salida HDMI nativa y depender de cables compuestos por componentes, en muchas pantallas modernas, esto provoca una imagen aún más borrosa, colores menos definidos e incluso algo de retraso en la señal. Y si bien existen adaptadores a HDMI que mejoran la experiencia, no siempre hacen milagros. Número 4. Catálogo enfocado a lo casual. Para nadie es un misterio que la Wii tiene grandes exclusivos y que buena parte de su catálogo estuvo pensado para un público casual, que si bien fue de las razones que la hicieron exitosa, en 2026, si eres un jugador que busca experiencias más profundas, narrativas complejas o títulos técnicamente ambiciosos, el catálogo se queda corto. Ojo, no es que no tenga títulos hardcore, ya que los tiene, pero proporcionalmente una gran parte de su biblioteca apunta a un tipo de jugador más ocasional, y eso no es para todos. Número 5. Muchos juegos third party de baja calidad. Este es un punto que afectó bastante a la Wii en su momento, debido a que gracias a su enorme éxito comercial, muchas compañías lanzaron juegos rápidamente para aprovechar la popularidad de la consola, pero no todos tenían buena calidad, dando como resultado un catálogo lleno de títulos licenciados, minijuegos repetitivos y experiencias poco trabajadas que hoy envejecieron aún peor. Por supuesto, también existen third party muy buenos en Wii, pero hay que saber elegir. Entonces, ¿vale la pena la Nintendo Wii en 2026? Si quieres gastar lo mínimo, disfrutar exclusivos de Nintendo y tener una consola ideal para jugar en familia o con amigos, sí, pero si buscas buena calidad de imagen en televisores modernos y potencia acorde a los estándares actuales, mira el siguiente video, donde te hablo sobre la mejor opción calidad-precio que tiene mucho más sentido comprar hoy en día. Curioso, dale click y no te la pierdas.